Hola, bienvenidos a una nueva sección de aprendizaje. Hoy vamos a presentarles en la clase de Historia Contemporánea a los estudiantes del 11º grado de BTP el tema la Primera Guerra Mundial. Creo que todos en algún momento hemos escuchado por lo menos esta frase, la Primera Guerra Mundial. Antes de comenzar con el tema, queremos invitarles a siempre cuidarnos y siempre utilizar las medidas de bioseguridad por el bien nuestro y por el bien de nuestras familias. Vamos a comenzar primero presentándoles los objetivos de la clase. Uno de los primeros objetivos es enumerar cada una de las causas y consecuencias que se dieron durante la Primera Guerra Mundial. Y el otro objetivo es organizar o enlistar todos aquellos países que formaron parte de este gran conflicto. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido entre 1914 y 1918. Tuvo una duración de 4 años. Aquí se enfrentaron dos grandes bloques de países y naciones, principalmente del continente europeo y del continente de Asia. Estos bloques que iniciaron la Primera Guerra Mundial se les divide con el nombre al primer bloque la Triple Alianza. Y se le divide también al segundo bloque como la Triple Entente. La Triple Alianza son Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y la Triple Entente es Inglaterra, Rusia y Francia. La alianza o la Triple Alianza fue constituida en el año 1988. Reunía a las llamadas también potencias centrales, así se les conocía. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el reino de Italia eran los que conformaban al inicio. En el último cambiarías el bando del primer año del conflicto a otros países, otras naciones ocuparían también este grupo. Por ejemplo, lo ocuparía el imperio otomano y el reino de Bulgaria. Otras naciones, como la República Democrática de Azerbaiyán, la República Popular Bielorrusa o el reino de Finlandia, el reino de Lituania, el reino de Polonia, el Estado ucraniano, entre otras, apoyarían la alianza en base a sus relaciones comerciales con ellas. Como siempre, estos conflictos de guerra vienen a tener relación económica. Entre más poder tenemos, pues nos volvemos más grandes. En el caso de la Triple Entente, el gran imperio del Japón, el reino de Rumania, el reino de Bélgica, el reino de Serbia, la República Portuguesa y los Estados Unidos de América, que siempre los Estados Unidos de América tienen algo que ver aquí, tienen mucha influencia en esta guerra, el conflicto aumentó en escala y la balanza se inclinó hacia la Triple Entente. Porque otras naciones se sumaron, y naciones muy grandes, por ejemplo en América Latina o en América, porque no es un país de América Latina, Brasil, sino que es del continente americano. También se unió la República Democrática de Armenia, Albania, el reino de Siam, el reino de Finlandia, que cambió de bando en 1918, y el reino de Montenegro también se unió a la Triple Entente. Entonces vemos que los países tenían un contraste y una lucha por la cuestión económica. Pero está claro que la guerra fue un conflicto por tierra, aire, mar, y fue tan terrible que dejó millones y millones de personas muertas. Aproximadamente se cree que, según los estudios, hubieron más de 8 millones de víctimas, tanto víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi 60% de aquellas personas que lucharon en esta guerra. Muchas más desaparecieron, otras resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos y los convirtió en uno de los más letales en la historia mundial. ¿Cómo inició la Primera Guerra Mundial? Podemos decir que inició el 28 de julio de 1914, luego de que se dio el asesinato de Francisco Fernando. ¿Quién era Francisco Fernando? Él era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. ¿Recuerdan?
austrohúngaro a qué grupo pertenecía. Finalizó el 11 de noviembre de 1918 la guerra. Ahora, cuando el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y a ser asediado por la Revolución Socialista, solicitó un armisticio que fue aceptado por sus enemigos. Vamos a buscar esas palabras en el diccionario. Los invito en este momento a buscar qué significó un armisticio. O pueden buscar en Google. Esto puede ser una actividad en este momento para ustedes. También podemos continuar, pueden anotar la palabra armisticio. Y vamos a hablar de las causas de la guerra. Ese es nuestro objetivo. Las causas de la Gran Guerra, pues la Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas. Por sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas, como les decía anteriormente, entre potencias europeas, pero fue esencial que la guerra se dio por la desconfianza entre la militarización y lo informal del Triple Entente, o sea, la Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza, Alemania y el Imperio Austrohúngaro en Italia, comenzaron estos actores a gobernar imperios. Por ejemplo, Gran Bretaña, Rusia y Alemania gobernaban imperios coloniales mundiales a nivel de todo el mundo, que querían expandir y proteger, querían ser los dueños y propietarios. Algo así parecido como hoy potencias como Estados Unidos, China, Japón, están hoy en día Rusia tratando de apoderarse lo más posible del comercio y la economía de los países. A lo largo del siglo XIX consolidaron sus poderes y se protegieron formando alianzas con otras potencias europeas. Tanto fue así que mujeres y niños colgaban pósteres, dice la historia, que instaban a los Estados Unidos a alistarse y a prepararse con su ejército para que pudieran ir y combatir a favor, en este caso, de la Triple Entente. Ahora, en julio de 1914, como les dije, el 28 de julio, el Triple Entente, también conocido como los Aliados, y la Triple Alianza, los contrarios, escalaron tras el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono, ¿verdad?, de Austria y de Hungría, por eso se le dice el nombre austrohúngaro, por parte de un nacionalista serbio llamado, un serbio bosnio llamado Sarajevo. Entonces, esta muerte hizo que se desatara la guerra, la Primera Guerra, y sus aliados empezaron a intervenir y luego de ahí se formó ese pleito, muertes, y el continente entero de Europa entró en guerra, ¿verdad? El archiduque Francisco Fernando fue asesinado directamente por un nacionalista serbio y el incidente provocó definitivamente la Primera Guerra. Apuntemos eso en nuestros cuadernos. Entonces, el desarrollo de la Primera Guerra se dio debido a las hostilidades que se iniciaron por ofensivos daños entre los rusos que avanzaban hacia Berlín y Viena, y estos pues fueron frenados por los alemanes y austriacos, y ahí se fue desatando toda la guerra. La guerra tuvo un punto de inflexión en 1918 cuando los submarinos alemanes hundieron un barco pasajero en el que viajaban cientos de estadounidenses. Los Estados Unidos se declararon desde ahí en guerra y desde ese momento explotó y la Triple Alianza se sumó y así la Triple Entente entraron en esa gran guerra. Poco después, una revolución derrocó a los austriacos y se convirtió en un ejército un poco más débil, y es por eso que empiezan a perder la batalla. Podemos decir que la expansión de la guerra, del conflicto, se dio por todo el mundo, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y al final, pues, se dieron tantas muertes, ¿verdad?, como los mencionamos anteriormente, que nunca más se creía que sucediera eso. Pero no se tenía calculado que en 20 años más adelante se llevaría a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y aunque el mundo se comprometió a no permitir que ocurriera otra guerra, se sembraron las semillas y los conflictos ya quedaron ahí desde el Tratado de Versalles, que es otro tema que vamos a estudiar más adelante. Entonces, la tecnología que se había generado en la guerra
se emplearía en la siguiente guerra, llamada la Segunda Guerra Mundial. Y aunque desde ese entonces Primera Guerra Mundial no se usaba mucha tecnología, se puede decir que sí hubieron demasiadas muertes. Esto es todo en la clase. Les agradezco por su atención y les pido que por favor resuelvan estas preguntas que se encuentran en la pantalla en este momento para que ustedes puedan encontrarlas, sea en este material que acabo de facilitarles o también puedan investigarlas por otros medios. Les agradezco por su atención y que estén bien.